Que era antihipertensivos. Empezaremos con la parte correspondiente a beta bloqueante. Luego veremos entonces el tema, la emergencia hipertensiva, y haremos un análisis de las distintas sustancias químicas, fármacos que utilizan en su tratamiento. En relación con los beta bloqueantes, el señor Ahlqvist dijo que la acción de las catecolaminas se ejercía a través de dos receptores claramente diferenciados. Eso motivó que se estudiaran bloqueadores y así surge el bloqueador beta, que se denominó dicloroisoproterenol. Posteriormente, el señor James Black, en el año 1950, diseña el producto que llamamos hoy en día propanolol, que permanece como el comparador de todos los otros beta bloqueantes que fueron surgiendo. Así hoy en día podemos hablar de distintas generaciones de beta bloqueantes. Acá tenemos la primera generación de beta bloqueantes. Son, como ustedes ven, los que llamamos no selectivos o clásicos. Dentro de estos tenemos el propanolol, el timolol, el metoprolol, el penbuterol y el nadolol. Estas beta bloqueantes nos muestran dos de ellos que, digamos, son muy utilizados, algunos ahora menos, pero que son muy utilizados bien en patologías específicas. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el propanolol, que es un beta bloqueante general, que se utiliza para diversos usos, por ejemplo, como puede ser su uso como antianginoso, antiarrítmico, también tiene efecto hipotensor, pero además de esos efectos que puede tener relacionados con el aparato cardiovascular, también tiene otros usos el propanolol. Por ejemplo, el propanolol, metoprolol y timolol han sido y son utilizados en la profilaxis de la jaqueca, también en el temblor esencial, en el hipertiroidismo. También son sustancias que se utilizan en otras situaciones, como por ejemplo en los oradores que para evitar el pánico de la oración, tienen que hablar, toman propanolol, ¿sí? También puede utilizarse en situaciones en las cuales graves, como por ejemplo en el caso de la prevención de la hemorragia por varices esofágicas a nivel portal en los pacientes con cirrosis. Es decir, ustedes ven, la lista es grande de usos que tiene, aparte del uso cardiovascular. Es interesante de que la segunda generación se diferencia de la primera en relación con que ya tiene una mayor selectividad sobre los receptores beta 1. Y aquí tenemos entonces fármacos muy utilizados en la práctica clínica, como son el bisoprolol, el atenolol, el esmolol, el metoprolol y el acebutolol. Estos fármacos podemos comparar, por ejemplo, el propanolol con el atenolol. Si nosotros nos fijamos, el propanolol tiene lo que se llama la actividad estabilizadora de membrana, que por ejemplo, si nosotros tomamos el atenolol, no la vemos. Esto significa la capacidad de actuar como la quinidina, se llama actividad quinidínica, bloqueo de canales de sodio y entonces dificultar el proceso de despolarización. Esto tiene que ver con lo que llamamos entonces actividad estabilizadora de membrana. El propanolol tiene entonces cero de lo que llamamos actividad ISA, el atenolol también. ¿Qué es la actividad ISA? Es la propiedad que vamos a ver después en ciertos beta bloqueantes que tienen la capacidad de actuar como agonistas parciales. ISA significa actividad simpático-mimética intrínseca. Siguiendo la comparación, vemos que la liposolubilidad del propanolol es alta, mientras que la del atenolol es baja. Esto es importante desde el punto de vista clínico porque explica, por ejemplo,
porque al pasar la barrera hematocefálica con mayor facilidad, es muy probable que tengamos manifestaciones a nivel central con el propanolol, mucho menos vamos a tener entonces con el atenolol. Otra cuestión importante es la biodisponibilidad del propanolol, que ustedes van a ver que es generalmente una biodisponibilidad muy baja, entre 25 y 30%, y que tiene una característica importante el propanolol, y es que esta biodisponibilidad puede aumentar si se toma con alimentos, porque aumenta el flujo plasmático. La semivida plasmática del propanolol es 3 a 5 y miren, la atenolol está en aproximadamente 6 a 7, es una vida plasmática, como ustedes ven, mayor, una vida media mayor que la del propanolol. Por último, la fijación a proteína del propanolol es del 90, mientras que el atenolol es, fíjense, entre un 6 y un 16. El atenolol tiene algo muy importante también, y es que digamos, su biodisponibilidad, fíjense, comparada con el propanolol, es de alrededor del 50%. Y segundo, el atenolol es uno de los fármacos que se eliminan preferencialmente sin modificar por riñón, y se debe hacer un ajuste en los pacientes con disfunción renal si el clearance de creatinina disminuye por debajo de 30 mililitros por minuto. Esta generación, entonces, dijimos, se diferencia de la primera, atenolol, bisoprolol, etc., por la selectividad mayor sobre los receptores beta 1. La tercera generación de beta bloqueantes aparecen con acciones adicionales importantes que vamos a ver después en un cuadro aparte, y aquí tenemos al carvedilol, por ejemplo, al labetalol y al catriolol. El carvedilol, fíjense ustedes, tiene actividad estabilizadora de membrana, no tiene actividad agonista intrínseca, pero una cuestión importante es que además del bloqueo beta que hace, produce bloqueo alfa. Y eso es muy importante, por ejemplo, para uno de sus usos, que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, siempre que ésta, por supuesto, no se encuentre descompensada. Muchas veces decimos que el tratamiento del paciente hipertenso, en el cual decidamos la utilización de carvedilol, tiene que tener asociado una disfunción ventricular, una insuficiencia cardíaca. El carvedilol no debe ser usado como antihipertensivo en aquellos pacientes que pensamos que lo requieren si no tienen asociado esta alteración, esta comorbilidad. Recuerden lo que les dije la vez pasada, que los beta bloqueantes en el tratamiento de la hipertensión esencial han dejado de tener la trascendencia que tenían porque no previenen el stroke, el accidente cerebrovascular. Y solo en condiciones muy específicas, un drive simpático, una intolerancia a los ACE o a los ECA, o situación de estar en la edad gestacional, ¿sí? En la edad de poder tener childbearing, le dicen en inglés, en ese caso sí. Pero si no, en la hipertensión esencial, los beta bloqueantes han pasado a un terreno secundario. Y sí tienen papel en la comorbilidad. Entonces, insiste otra vez, el carvedilol hay que utilizarlo cuando el paciente tiene hipertensión e insuficiencia cardíaca. El carvedilol entonces tiene la característica que ustedes ven aquí, de una biodisponibilidad aproximadamente del 30%, una semivida plasmática de 7 a 10 horas y una alta unión a proteínas. Aparece además, en esta tercera generación, un grupo de fármacos que además de las propiedades que le vamos a ver a estos, como la que yo mencioné, por ejemplo, recién en el carvedilol, también tiene la característica, este grupo que está acá, de tener acciones adicionales que fundamentalmente favorecen en mucho efectos de vasodilatación. Es decir, que esta generación, por ejemplo, que hemos hablado, como decíamos recién, tenían mecanismos adicionales de vasodilatación. Por ejemplo, interesa en lo que nosotros vemos. Los que tienen la A, aquí arriba, son porque no están en venta, no están disponibles en Estados Unidos.
Pero nosotros lo tenemos aquí en nuestro país también, se llama nebivolol. Y una de las características fundamentales del nebivolol es que estimula la producción de óxido nítrico. Esto que hoy vamos a ver, cómo actúa el óxido nítrico y por qué produce vasodilatación, es importante en la ayuda para la acción vasodilatadora. Hay otros, ustedes deben celiprolol, carvedilol y otros, estos que tienen la A no están disponibles. Tenemos el agonista de receptores beta 2, fíjense ustedes, es interesante esto. Por ejemplo, el celiprolol, además del bloqueo beta, tiene un efecto agonista sobre los receptores beta 2. También lo tiene el carvedilol, que es bopindolol. Pero fíjense que estos dos no están disponibles. El antagonismo de los receptores alfa 1, recién lo mencionamos. Yo quiero que ustedes recuerden entonces el carvedilol. Y que vamos a hablar hoy también, que se llama la betalol. También otras posibilidades que tenemos es impedir, con esta tercera generación, impedir la entrada de calcio. Ustedes saben que el calcio es fundamental para la contracción de la fibra muscular. Ahí tenemos el carvedilol, betazolol y vantolol. No está disponible. Y el carvedilol, insisto, es el que ustedes tienen que recordar. Canales de potasio con una hiperpolarización de la célula, el tilisolol, y finalmente una actividad antioxidante que la tendría el carvedilol y que para un paciente con problema de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, es interesante. Como ven, entonces, uno podría decir que hay diferencias importantes que podría señalar entre las distintas generaciones. Y podríamos decir que las ventajas principales de las generaciones, de la tercera generación y de los selectivos, podrían decirse que en un resumen digamos, distintos ejemplos sobre acciones que los diferencian de los de la primera. Es decir, tomemos el propanolol y veamos la diferencia con los otros. Por eso, nosotros estamos hablando de hipertensión y lo mejor que podemos hacer para empezar a tomar estas diferencias es empezar a entender cómo actúan estos fármacos en la hipertensión. Y decimos una vez más, en la hipertensión asociada a comorbilidad, que era lo que habíamos dicho. Pero tomemos el propanolol. ¿Cuál es el mecanismo hipotensor del propanolol? El propanolol es entonces, según nuestro cuadrito, un beta bloqueante general, beta 1 y beta 2. Esto hace que se produzca un efecto de bloqueo a nivel cardíaco. Ustedes saben que el bloqueo de los receptores a nivel cardíaco beta 1, que son receptores que a través de GS tienen que ver con un incremento del inotropismo, cronotropismo, dromotropismo y valmotropismo cardíacos, al bloquearlo se va a producir un descenso del volumen minuto cardíaco. Pero ustedes comprenderán que si se produce un descenso del volumen minuto cardíaco, el sistema renina, angiotensina, aldosterona compensa enseguida esto y la duración del efecto no sería importante. Además, nosotros podemos ver que hay un receptor entonces que nos importa y que es interesante recordar, que es el que vimos la vez pasada y que es el receptor beta 1 a nivel de la zona juxtaglomerular. Entonces, si bloqueamos ese receptor, impedimos esa compensación. Por ese lado, nosotros decimos, bueno, bien, se redujo el gasto cardíaco, se va a impedir la compensación, pero ¿qué pasa a nivel periférico con el propanolol? El propanolol es un bloqueador beta general, por lo tanto bloquea los beta 2 del músculo liso vascular, lo cual deja libre los alfa y entonces el efecto inicial es indiscutiblemente un aumento de la resistencia periférica. Entonces, ¿por qué se explica la acción fundamentalmente? Porque a posteriori y sin saberse bien por qué, esa resistencia periférica aumentada se normaliza. Entonces, la normalización de la resistencia periférica junto con un gasto cardíaco que se permanece descendido sería el mecanismo de acción del propanolol. ¿Está? Muchas cosas se dijeron del propanolol también como otros mecanismos posibles.
Pero créanme que al lado de los que estamos viendo son los que menos importancia tienen. Por ejemplo, mucho se jerarquizó la acción en el sistema nervioso central, pero eso parece no tener tan gran trascendencia. También se habló de otra acción importante, que es el hecho que a nivel presináptico tenemos receptores alfa 2 y beta 2, los beta 2 acoplados a GS, y por lo tanto estarían estimulando la liberación de noradrenalina. Si yo los bloqueo se inhibiría y eso sería una acción adicional. Otro mecanismo de acción, también se habló de producción de prostaglandinas como por ejemplo prostaciclinas. Este es el mecanismo entonces, el primero que dije, el principal para el propanolol. ¿Qué diferencia hay con las otras generaciones? Y las otras generaciones ustedes vieron, por ejemplo, cuando nosotros tomamos el carvedilol, por ejemplo, este fármaco tiene una acción bloqueante alfa 1, entonces eso colabora a través de la vasodilatación, ¿sí? Si nosotros ahora seguimos con una tercera generación y tomamos este, que yo quiero que lo recuerden porque este está en nebivolol, tenemos una producción de óxido nítrico y una acción vasodilatadora adicional. Es decir que nosotros tenemos algunas cuestiones que el propanolol vamos entendiendo, va a hacer y que los otros van a mejorar. Por ejemplo, si yo analizo lo que hace el propanolol a nivel metabólico y analizo lo que pasa con los lípidos, los de primera generación como el propanolol, lo que hacen es descender los HDL, aumentar los LDL y aumentar los triglicéridos, produciendo, como ustedes ven, un perfil lipídico adverso. ¿Tá? Entonces escuchen estos nombres, que voy a decir ahora, estos que nosotros decimos, el ceriprolol, carteolol, ya vieron, algunos están, otros no están. El ceriprolol, el carteolol estaba, el ceriprolol no. Ceriprolol, carteolol, nebivolol y carvedilol, en vez de producir estas alteraciones que hemos visto recién, mejoran el perfil lipídico. ¿Tá? El propanolol eleva los triglicéridos, pero el ceriprolol, el carvedilol y el carteolol descienden los triglicéridos. Quiere decir que ya algo ustedes están viendo, así groseramente, que los nuevos tienen un efecto mucho más beneficioso sobre el perfil lipídico. ¿Estamos? Ahora, sigamos adelante y pensando en situaciones de pacientes que puedan recibir estos fármacos. El diabético es un problema que tenemos que analizar, porque si vemos el propanolol en el diabético y hablamos de un paciente insulino dependiente, podemos tener un problema, porque el propanolol es un bloqueador tanto beta 1 como beta 2. Las catecolaminas, en el momento que se produce la hipoglicemia a través de los beta 2 hepáticos acoplados a GS, determinan la activación de pKa que fosforilan las enzimas que participan tanto en la síntesis del glucógeno como en la destrucción del mismo. Cuando se produce la administración en un paciente de este tipo de una droga como la que estamos hablando, un beta bloqueante general, impedimos esa acción. ¿Qué, digamos, cuál sería? Cuando se produce la hipoglicemia, se libera adrenalina, entonces se inhibe la glucógeno sintetasa, se estimula la fosforilasa del glucógeno y se libera glucosa a la sangre. Cuando nosotros lo bloqueamos, impedimos que se produzca esta recuperación de la hipoglicemia, porque pasa lo contrario, se deposita glucógeno y no pasa a glucosa. Por esta razón, es temible y la administración en un paciente con diabetes tipo 1 podría ir seguida de muerte porque tenemos que no va a detectar los síntomas como la mayoría de todos estos beta bloqueantes, pero además no va a poder recuperarse de la hipoglicemia. ¿De acuerdo?
También tenemos un problema si el propanolol se llega a dar en un paciente diabético tipo 2. La ventana terapéutica para el propanolol y sus límites nos muestran qué es lo que está pasando en un paciente diabético tipo 2. Los receptores, ustedes saben que muchas veces si el paciente le estamos dando, por ejemplo, un diabético tipo 2 que requiera la administración de insulina, ¿sí? Los receptores, por ejemplo, porque sabemos que el diabético tipo 1 no tiene páncreas, ¿sí? El diabético tipo 2, entonces tenemos la resistencia a la insulina y supónganse que tengo uno que tengo que darle insulina. En ese caso, a nivel del páncreas existe un receptor alfa 2 y un beta 2. El receptor beta 2 acoplado a GS estimula la liberación de insulina. Si yo lo bloqueo, inhibo dicha liberación. Entonces, si el paciente necesita insulina, a mí me aumenta el requerimiento de insulina porque se elevó el límite de la ventana terapéutica y la misma dosis ya no me alcanza porque por una causa farmacodinámica tengo una inhibición de la producción endógena. ¿Está? Entonces fíjense qué complicado es este tema en los pacientes diabéticos de la administración de un beta bloqueante general. Vamos a ver qué pasa ahora en el diabético con esta nueva generación, por ejemplo, con un selectivo beta 1 o con un vasodilatador. En estos casos, estos fármacos han demostrado que en vez de hacer lo que hace el propanolol en una situación, por ejemplo, de un diabético tipo 2, donde empeoraría, disminuiría la sensibilidad a la insulina y aumentaría la resistencia, aumentan la sensibilidad. Esto asociado a la acción cardioprotectora podía contrabalancear el efecto negativo que hay sobre los lípidos en el diabético. Y sería interesante entonces que si yo tengo un diabético y tengo que elegir uno de estos fármacos, busque siempre un selectivo y especialmente si puede un vasodilatador. ¿Se entendió esto? Bien. Entonces fíjense ustedes que hay varias cosas que ya podemos decir diferentes entre el propanolol y los otros. Una de las quejas comunes de los pacientes cuando se utilizan beta bloqueantes que es el problema de la disfunción sexual. La disfunción sexual se ve más con los clásicos que con las nuevas generaciones. Ahí tienen una diferencia. Un problema grave con el beta bloqueante general también es el paciente asmático. El paciente asmático, obviamente, tiene contraindicado el uso de un beta bloqueante general. Siempre deberemos usar, si juzgamos necesario, un beta bloqueante selectivo. ¿Por qué? Porque el receptor beta 2 es fundamental para la acción de las sustancias broncodilatadoras que a través del mecanismo de ese receptor acoplado a GS incrementan entonces el AMP cíclico, generan una activación de proteinquinasas que fosforilan a la sinasa de cadena ligera de miosina, inactivándola y permitiendo de esa manera la relajación del músculo. Como lamentablemente yo tengo bloqueado el receptor, porque el receptor, el propanolol bloquea tanto beta 1 como beta 2, los agonistas no van a poder actuar. Y por esa razón un asmático, a cualquiera no, pero a un asmático le va a aumentar la resistencia en la vía aérea y le va a provocar la muerte. Estos de última generación, los más selectivos que estamos hablando, tienen menos posibilidad de generar broncoespasmo. Otra cosa importante con todos estos beta bloqueantes, y de paso ustedes ven, estamos analizando pacientes y de paso viendo los efectos indeseables del fármaco, de los fármacos. Una causa común de internación de pacientes en tratamiento con beta bloqueantes, sobre todo de esta primera generación, es el hecho que nunca debe olvidarse, nunca deben suprimirse de golpe. La supresión de golpe trae aparejado un efecto rebote. Ese efecto rebote, si el paciente tenía una angina de pecho, hace un infarto. Si tenía una hipertensión, vuelve a los niveles de pretratamiento y si tenía una arritmia, agrava la arritmia. Esto quiere decir que es una situación en la cual la administración prolongada del antagonista, que es un antagonista bastante complejo, el propanolol, porque se le conocen distintas cuestiones, que ustedes a lo mejor pueden llegar a ver, que
en algunos animales se ha estudiado mejor, que es acciones, por ejemplo, agonistas inversas. Pero eso es una mención aparte. Cuando actúa como bloqueador, entonces lo que ocurre es que el agonista, noradrenalina endógeno, no actúa sobre el receptor. Esto hace que se exprese la proteína receptora, primero se transcribe y se traduce, y tenemos más receptores. Entonces, en el momento que el paciente lo suspende, se produce para la misma concentración del agonista una respuesta incrementada. Es decir, se produce una upregulation. Esta upregulation genera como consecuencia el efecto rebote. Recuerden que el efecto rebote es trascendental y también nos enseña otras cosas en relación con los pacientes y el uso de estos fármacos. Cuidado en un paciente beta bloqueado si ese paciente tiene, por ejemplo, un resfrío, y les dice, me voy a comprar, y lamentablemente cuando dicen me voy a comprar no siempre a la farmacia, sino al kiosco, pero me voy a comprar entonces a un medicamento para descongestionarme. Recuerden que cuando bloquean beta dejan libre alfa. El simpático mimético va a actuar sobre alfa, va a producir hipertensión, hemorragia cerebral y bradicardia de rebote. ¿Está? Y estas alteraciones se van a ver aumentadas todavía con fármacos que también producen rebote, como por ejemplo la clonidina. Otro problema que tiene el propanolol es que en los pacientes que tienen arteriopatía periférica, el bloqueo puede agravar el Raynaud y la arteriopatía periférica. Por eso también en pacientes que tienen estos cuadros tratamos de usar selectivos, nunca usar beta bloqueantes generales. Además, el propanolol, gracias a su liposolubilidad, tiene la característica de pasar más la barrera hematoencefálica. Depresión, pesadilla, insomnio, puede ocurrir cuando se administra propanolol, menos con atenolol. Son manifestaciones también que tenemos que tener en cuenta. El propanolol puede, igual que todos estos, y lo vamos a ver ahora en las interacciones, puede producir efectos aditivos con otros fármacos y además, si hay lesión previa a nivel de sinusal o a nivel de AB, puede ocurrir bien paro cardíaco o bloqueo AB completo. Estas características de los efectos indeseables de estos fármacos no debemos olvidarlas y es fundamental que hagamos entonces una diferencia entre los de la nueva generación y este que estoy mencionando. El propanolol también tiene la característica de producir alteraciones a nivel del flujo hepático con disminución del flujo hepático, y esto también es importante en comparación con los de la nueva generación. Resumiendo, entonces, tenemos que los de la nueva generación van a producir menos broncoespasmo, menos disfunción sexual, van a producir un menor efecto sobre el perfil lipídico, como ustedes acaban de ver recién, menos efecto rebote, y van a disminuir, a diferencia del propanolol, mucho menos lo que llamamos el flujo regional. Estas diferencias creo que son esenciales y además ustedes han visto que tienen factores que producen vasodilatación y que ayudan a la acción hipotensora. Por eso sí se puede, sería lo ideal, que se utilicen siempre selectivos, y si podemos usar con actividad vasodilatadora, mejor, porque nos da una ayuda a la acción inicial. ¿Alguna pregunta de lo que dije hasta ahora? ¿No? Una pregunta, entonces la primera generación prácticamente no. Muchos han dejado de utilizarse. El propanolol se utiliza para ciertas cosas muy específicas, por ejemplo, la profilaxis secundaria del infarto de miocardio. Esto es un uso fundamental del propanolol. La dosis menor a la que utilizaría. Y lo que pasa es que se ha demostrado que el propanolol no es el único, lo menciono como prototipo, eleva el umbral de fibrilación ventricular. Pero fíjense que no dije primaria, sino que dije secundaria. No es que
no se usan directamente, se usan, pero tienen usos muy específicos. Cardiovasculares y, como dije antes, no cardiovasculares. Yo no puedo tratar una jaqueca, tratar con propanolol, pero sí puedo hacer profilaxis, ¿entiende? Nombré también, ¿se acuerdan? El hipertiroidismo, el temblor esencial. Un uso importante de estos fármacos, no del propanolol, sino de un beta bloqueante general, es el timolol. El timolol se usa en el tratamiento de glaucoma. La razón por la que se usa en el tratamiento de glaucoma es que al producir una vasoconstricción, como ustedes recién habrán visto, bloqueo beta, predomina alfa, esa vasoconstricción disminuye la producción del humor acuoso, y eso sería la utilidad de estas gotitas. Nombre comercial, por ejemplo, Proflax. Hay muchas, fue de los primeros. Viene también como timolol solo, timolol dorsolamida, etc. Sí. Digamos, por lo que yo veo, digamos, los que más se usan son el atenolol y por ahí el carvedilol en un paciente anciano. El carvedilol estaría indicado si hay insuficiencia cardíaca. Y no es esa insuficiencia cardíaca, no está descompensada. Se usa mucho también el bisoprolol. Yo sé que también no se usa así tan masivamente por la cuestión de esta de hipotensión ortostática. ¿Da mucha hipotensión ortostática los beta-bloqueantes? No, el carvedilol. Ah, porque tiene una acción adicional. Ahora sí, eso puede ser, pero además, porque la utilidad del carvedilol es que vos tenés en insuficiencia cardíaca un tono adrenérgico aumentado y receptores desensibilizados. Entonces necesitas trabajar sobre eso. Pero yo no veo que sea necesario en una hipertensión de por sí usar, como vos estás diciendo, carvedilol. El carvedilol tiene que asociarse a hipertensión con insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? También son, y menciono un poquito esto, ¿por qué se usa en angina de pecho? Yo sé que no es el tema de hoy angina de pecho, van a tener una clase de angina de pecho. Sin embargo, estamos hablando de este tema y me parece que es importante que conozcan por qué se usa. Y además, ¿qué pareja se hace para el tratamiento de la angina, por ejemplo, en la angina de esfuerzo? ¿No es cierto? Lo que hacen el propanolol y los beta bloqueantes en general es disminuir entonces inotropismo, cronotropismo, que son factores importantes en lo que significa la demanda. Hay dos cosas importantes en miocardio. Por un lado tenemos que tener en cuenta la oferta y la demanda. Más adelante les voy a hablar un poco más de esas dos cosas. Pero inotropismo, cronotropismo, si yo lo bloqueo, reduzco el consumo de oxígeno. ¿Pero qué pasa? El problema que tiene el propanolol cuando lo usamos en el tratamiento de la angina de esfuerzo es que puede producir un aumento de la presión final de hielo. Entonces, es muy conveniente la asociación de este fármaco junto con nitroglicerina. ¿Por qué? ¿No es cierto? El propanolol le va a bloquear a la nitroglicerina la taquicardia refleja que puede producir. ¿Sí? Y al revés, la nitroglicerina va a ayudar con la reducción de la precarga para evitar ese aumento que aumentaría el estrés de la pared al aumentar volumen y presión ventriculares. Entonces es una pareja excelente, la asociación esta que acabo de decir. ¿De acuerdo? Como antiarrítmico, el uso como antiarrítmico de estos fármacos se da porque prolongan el periodo refractario sinusaria B y son útiles para arritmias supraventriculares, así como también son útiles para algunas arritmias, en las cuales son ventriculares y en aquellos casos en que puede haber un tono, un drive simpático aumentado. ¿Está? Es decir, esa sería la utilidad como antiarrítmico. Fundamentalmente las supraventriculares por el aumento del periodo refractario. Pero si yo tengo alguna arritmia donde hay un drive simpático, ahí también me podría ser útil. ¿Cómo era el mecanismo que bloquea el propanolol a la nitroglicerina? No, que se ayudan O sea, uno al claro, otro. sí. Bueno, la Al nitroglicerina, dependiendo de la concentración, puede producir reducción de poscarga con respuesta refleja. Entonces, si el propanolol te bloquea como antagonista competitivo los receptores beta, te desciende inotropismo, cronotropismo, y esto
evita. ¿Y qué hace la nitroglicerina? Lo ayuda porque las concentraciones habituales relaja solamente venas. Se necesitarían 10 veces la concentración para relajar arterias y de esa manera evita esa distensión diastólica. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, entonces, esto así como un resumen rápido de todo lo que tiene que ver con los beta bloqueantes y hemos hecho algunas consideraciones de algunos de ellos en particular. Nosotros vamos a ver en detalle algunos más ahora. Vamos a empezar el análisis del tratamiento de la emergencia hipertensiva. Y en esto vamos a ver a 2 beta bloqueantes en detalle, además de los que ya vimos. Vamos a ver al labetalol y vamos a ver al esmolol. Los invito entonces a que empecemos el tema de hoy. Y entonces, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué son urgencias y emergencias hipertensivas? Son situaciones, un conjunto heterogéneo de situaciones que se caracterizan por la elevación severa de la presión arterial, más de 180, más de 110. Y que estas situaciones muchas veces se asocian con diversos, digamos, situaciones clínicas, entidades clínicas. Esas representan entre el 5 y el 25% de las consultas que se producen en guardia y hay que diferenciarlas de situaciones donde se produce elevación no sostenida de la presión arterial y que llamamos fenómenos de alerta, como por ejemplo pueden ser dolor, ansiedad, etc. Esta clasificación entonces de las 2 entidades diferentes que estamos diciendo son urgencias y emergencias. Y la diferencia fundamental entre una urgencia y una emergencia es que en la emergencia existe daño de órgano blanco. A su vez, nosotros podemos hacer una clasificación de esto. Yo no voy a entrar en el flujo de trabajo para poder hacer el tratamiento que corresponde a una clínica, pero una orientación general en relación a una clasificación que podemos hacer. Es decir, podemos hablar entonces de hipertensión arterial severa, dijimos que era una elevación severa, sin daño agudo de órgano blanco, y esto era la urgencia. Y acá tenemos 2 formas a su vez: hipertensión severa aislada y hipertensión severa de riesgo indeterminado. Es importante porque lo que puede pasar con el paciente y las medidas que podemos tomar están bastante vinculadas con esto que estamos hablando. Por ejemplo, en el primer caso son pacientes en prevención primaria. No tienen antecedentes de infarto, ACV, insuficiencia renal aguda. Es poco probable que evolucionen a emergencia. Pero estos que están acá son pacientes ya en prevención secundaria. Ya tienen antecedentes de accidente cerebrovascular, infarto, insuficiencia renal, y es muy probable que puedan evolucionar a emergencia. Se dan cuenta que la vigilancia de esto y lo que vamos a hacer y el tiempo que vamos a esperar no es lo mismo que con estos. Además tenemos lo que nosotros llamamos hipertensión arterial severa con daño agudo del órgano blanco, o sea, la emergencia, donde nosotros tenemos que la emergencia puede ser una emergencia clínica que esté asociada a la hipertensión arterial o lo que nosotros llamamos emergencia hipertensiva propiamente dicha. ¿Cuál es la diferencia? En que el aumento de la presión arterial es un epifenómeno a la enfermedad y no es un objetivo primario el descenderla. Un ejemplo sería el ACV agudo, la insuficiencia renal aguda. Sin embargo, en el caso de la emergencia hipertensiva propiamente dicha, es la elevación de la presión arterial la que participa en la génesis y progresión del cuadro clínico. Y el primer objetivo terapéutico que tenemos será descenderla. Veamos algunas situaciones dramáticas y que las vamos a repetir varias veces cuando hablemos de drogas hoy y que explican esto. Por ejemplo, lo que llamamos la encefalopatía hipertensiva, el edema pulmonar agudo hipertensivo, la disección aórtica,
La hipertensión severa, por ejemplo, perioperatoria, la hipertensión acelerada maligna, las crisis adrenérgicas y la eclampsia. Todos estos constituyen situaciones en las cuales la hipertensión es el fenómeno primario y el que nos tiene que ocupar. Sin embargo, hay alguna serie de recomendaciones que yo quiero charlar con ustedes también, y es que tenemos que tener cuidado de no hacer un descenso brusco y de no descender más del 25%, no lograr un descenso mayor del 25% de la presión arterial media al momento de la de presentación del cuadro. Este es el límite inferior de la autorregulación cerebral. Si nosotros hacemos un descenso más intenso, seguramente podemos tener como consecuencia una isquemia y un agravamiento del cuadro. Además, si esto fuera poco, cuando se produce un descenso de la presión arterial, se produce una compensación de nuestro sistema simpático que va a producir entonces taquicardia y vasoconstricción, ¿sí? Y además el sistema renina-angiotensina aumenta todo el volumen minuto. Entonces aumenta la resistencia periférica, aumenta el volumen minuto, el paciente se va a agravar. Por eso es muy importante tener en cuenta, primero, diferenciar lo que es urgencia de emergencia y recordar que nunca debe hacerse un descenso brusco de la presión. Entonces, ¿qué fármacos podemos utilizar para el tratamiento de la emergencia hipertensiva? El primero del que vamos a hablar se llama nitroprusiato de sodio. Después vamos a hablar entonces del esmolol, del labetalol, de la pentolamina, vamos a hablar de la hidralazina. Y al final vamos a decir algunas cosas de la nitroglicerina. Entonces comenzamos con el nitroprusiato de sodio, también llamado nitroferrocianuro de sodio. Este fármaco se conoce desde los años 1850. En el año 1929 recién se aprecia su capacidad para poder descender la presión, pero recién fue a mediados de los 50 cuando se apreció su seguridad y utilidad en el manejo de la emergencia hipertensiva, y posteriormente también se conocieron otros aspectos como su capacidad de ayudar en la disfunción ventricular. El nitroprusiato de sodio es entonces un fármaco que lo incluimos dentro de lo que llamamos nitrovasodilatadores. Fundamentalmente esto nos está diciendo algo a nosotros. Al hablar de nitrovasodilatador, decimos que son compuestos cuyo mecanismo de acción fundamental es la producción del óxido nítrico. Si bien no sabemos todavía bien el mecanismo fino por lo que se produce, sí decimos que hay mecanismos enzimáticos y no enzimáticos, y sabemos también que el nitroprusiato, a diferencia de la nitroglicerina, y esto es muy importante, no presenta, y esto es clave, tolerancia. La nitroglicerina, saben ustedes que uno de los problemas, y después lo vamos a ver, es la tolerancia. Cuando el nitroprusiato actúa, su mecanismo de acción, entonces podría ser, por eso siempre digo, hay cosas que nos faltan valorar, pero el mecanismo de acción probable podría ser esto. A través del mecanismo que sufre inicialmente, que es un proceso de reducción, se va a producir liberación de óxido nítrico. Por ahora vamos a hablar de ese, también se va a liberar cianuro. Este óxido nítrico va a actuar entonces activando la guanilciclasa. Esta activación de la guanilciclasa va a determinar entonces que se produzca una conversión del GTP a GMP cíclico. El GMP cíclico va a activar las proteínquinasas G, y lo que podemos decir es que ocurre, en resumen, una reducción del calcio intracelular, porque esa proteínquinasa G desfosforila a la sinasa de cadena ligera de miosina, ayuda a producir, ¿no es cierto?, una introducción del calcio dentro del retículo y a impedirse también su salida, y se saca calcio también de la célula. ¿Está? Bien. Siempre hay que ubicar al hipotensor que estamos tomando si es arteriolar,
si es venoso o si es mixto. Porque esto puede crear diferencias interesantísimas a la hora de pensar en su posible uso y sus efectos adversos. Este hipotensor es un vasodilatador tanto arteriolar como venoso. ¿Sí? Dilata las dos. Es decir que el resultado hemodinámico de su uso se caracteriza por la combinación de dos factores. Por un lado, un estancamiento en el lecho venoso y por el otro lado, una reducción de la poscarga. La importancia que estos dos factores tengan sobre el volumen minuto cardíaco va a estar relacionada justamente con la situación clínica. Si el paciente no presenta disfunción del ventrículo izquierdo, una función normal, en este caso influye más el volumen minuto, el efecto del encharcamiento, o sea, la acumulación de sangre en las venas, que el efecto sobre la poscarga. Y entonces se produce una caída a nivel de la precarga, ¿sí? Por la vasodilatación. Ahora, si el paciente tiene insuficiencia ventricular izquierda con un serio deterioro y distensión diastólica, en este caso, el uso del fármaco se va a ver que el volumen minuto está influenciado más por el efecto sobre la poscarga, reducción de la impedancia arterial, de tal manera que de esa manera el volumen minuto aumenta. Una cuestión importante del nitroprusiato es que, como ustedes ven, es un vasodilatador generalizado, no es selectivo, actúa tanto sobre arterias como venas. En general, uno puede decir que no se alteran, el flujo sanguíneo renal se mantiene y la filtración glomerular también. Al ser un vasodilatador, obviamente se genera un aumento de la secreción de renina y, a diferencia de los vasodilatadores arteriolares como la hidralazina que iremos a ver después, o el minoxidil, en estos casos se va a producir solo un modesto, leve a modesto aumento de la frecuencia cardíaca y un neto y una gran reducción del consumo de oxígeno. Estas entonces son las propiedades hemodinámicas de este fármaco. El nitroprusiato de sodio, entonces, vamos a ver un poco ahora de su administración y su farmacocinética. Comenzamos diciendo entonces que cuando se administra el nitroprusiato de sodio, este compuesto se va a tener que administrar en forma a través de la tubuladura debe tener una cobertura opaca. ¿Por qué? Porque los medios fuertemente alcalinos y la luz descomponen al nitroprusiato de sodio. Es fundamental que tengamos esta precaución. Vieron ustedes, el nitroprusiato puede estar en las ambulancias, pero eso se hace ya protegiendo a la tubuladura, porque es fundamental. Si no, la droga se inactiva. Y lo empezamos a pasar al nitroprusiato y les cuento que el comienzo de la acción del nitroprusiato fundamentalmente se va a producir de esta manera. A los 30 segundos que empezamos la infusión se va a producir entonces el comienzo del efecto. Fíjate, no digo instantáneo, pero está cerca, 30 segundos. A los 2 minutos vamos a tener el efecto máximo. Y aproximadamente 3 minutos después de suspendido va a ceder el efecto. Ven ustedes qué rápida que es la acción de este fármaco. El nitroprusiato nitroferrocianuro de sodio se llega a nuestro organismo y se libera óxido nítrico por reducción, como dijimos, que en su estado puro el óxido nítrico, ¿saben? Es un gas. Y se forma también cianuro. Ese cianuro es posteriormente convertido entonces por la rodanasa hepática en tiocianato. ¿Está? Y eliminado por vía renal. La vida media del tiocianato en un individuo sin disfunción renal es de 3 días y aumenta mucho más en pacientes con disfunción renal. ¿Cómo viene el nitroprusiato de sodio? Viene en un vial de 50 miligramos. Ese 50 miligramos lo diluimos en 2 a 3 mililitros de destrozado
al 5% y lo colocamos en un frasco destrozado al 5% de 250 mililitros y empezamos, luego de las precauciones que he dicho, opaco, envoltura opaca para evitar, y tiene que ser administrado en un ritmo que tiene que ser regulado. Ya van a ver ustedes qué podemos utilizar para lograr eso, y bajo estricta vigilancia al paciente empezamos el goteo. El primer goteo nosotros lo podremos hacer de 0,25 a 1,5 microgramos kilominuto. Puede ser un goteo mayor en aquellos pacientes que requieran mayor dosis, como por ejemplo los que son sometidos a cirugía, son normotensos y yo necesito producir hipotensión controlada. Voy a necesitar menos en aquellos pacientes que están siendo tratados con múltiples hipotensores. Si yo llego a 10 microgramos kilominuto y en 10 minutos no ha habido una mejoría del cuadro, tengo que reducir el ritmo del goteo, porque si no van a ver ustedes, voy a tener una intoxicación por el fármaco. Y ustedes van a ver que esta intoxicación puede llegar a ser letal. ¿Para qué indicamos el nitroprusiato de sodio? Claro, surge claro que el tema de hoy es la emergencia hipertensiva, pero también en toda situación donde a mí me interesa reducir la precarga, poscarga o ambas. En ese sentido, puede ser útil en la insuficiencia cardíaca, sobre todo para mejorar el volumen minuto, en el caso, se acuerdan que vimos hoy, de edema pulmonar hipertensivo, que no respondió a otras medidas. También puede ser útil el infarto, porque reduce el consumo de oxígeno. En la disección aórtica es fundamental, cuando se administra el nitroprusiato, utilizar un beta bloqueante. Porque si no se usa un beta bloqueante, el descenso de la presión arterial que produce el nitroprusiato puede ir seguido de un aumento de la presión a nivel aórtico por aumento de la contractilidad. La vasodilatación, las catecolaminas aumentan la contractilidad y eso aumenta la disección aórtica. Entonces es fundamental hacerle un bloqueador beta. Además, podemos usarlo entonces para producir, como dije antes, hipotensión controlada durante la cirugía. Todas estas indicaciones, además de la emergencia hipertensiva recién mencionadas. Bien, ¿qué problemas podemos tener cuando utilizamos el nitroprusiato? ¿Cuáles pueden ser los efectos indeseables? El más obvio y lógico es que si yo vasodilato, produzco una hipotensión y las consecuencias que voy a tener son las de la hipotensión. Entonces yo les decía a ustedes que había dos cosas fundamentales: una vigilancia del paciente estricta y el usar una bomba de infusión continua a tasa regulada. Entonces de esa manera voy regulando el ritmo de administración y esto de la hipotensión y los problemas que estoy mencionando podrían evitarse. El otro problema es que el cianuro, que yo les dije que se producía, puede llegar a producir acidosis láctica severa en estos pacientes. ¿Sí? Este problema nosotros podemos tratar de evitarlo de esta manera. ¿Cuándo se produce? ¿Cuándo se acumula cianuro? Se acumula cianuro generalmente cuando el ritmo de goteo es mayor de 5 microgramos por kilo o cuando, microgramos minuto, perdón, o cuando se produce un goteo prolongado, ¿sí? Ahí ya con 2 microgramos kilominuto ya tenemos acumulación de cianuro. Entonces el problema principal es la disponibilidad de sulfato, que es un elemento clave para que la rodanasa hepática metabolice el cianuro a tiocianato. Por eso, si en estos pacientes que tienen un ritmo prolongado o que hay un goteo mayor que el habitual, yo quiero evitar la toxicidad, le hago entonces tiosulfato de sodio. Y el tiosulfato de sodio estimula la rodanasa para convertirse en, así, el cianuro en tiocianato. ¿Está? Otra cuestión importante es que el tiocianato, dijimos que tenía una vida media de 3 días en pacientes sin disfunción renal y mucho más
si tiene disfunción renal. En ese caso, nosotros podemos decir que si la infusión es prolongada y hay insuficiencia renal, por ejemplo 24 o 48 horas y hay insuficiencia renal, se puede acumular el tiocianato que puede producir anorexia, fatiga, náuseas, desorientación y psicosis tóxica. Entonces, en estas situaciones, y si hay insuficiencia renal, debemos vigilar estrictamente al paciente para ver que no supere la concentración de tiocianato de 0.1 miligramo litro. El tiocianato puede impedir la captación de yodo por la tiroides y puede producirse entonces un defecto, una alteración de la función tiroidea. Por otro lado, el tiocianato puede removerse por hemodiálisis. Finalmente, y para terminar el nitrocruciato de sodio, decimos que el nitrocruciato de sodio es un fármaco que puede causar un problema en los pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC tienen una vasoconstricción hipóxica por su enfermedad. Si nosotros damos nitrocruciato de sodio, se le puede producir entonces un fenómeno de vasodilatación, como ustedes saben a nivel pulmonar, con un desbalance, como se dice en inglés, un mismatch, entre la ventilación y la perfusión, lo cual trae aparejado entonces hipoxia arterial, hipoxemia arterial, que puede evitarse a través de tener en cuenta esto y darle la ventilación que se necesita. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, nitrocruciato? Este fármaco requiere todas estas precauciones, entonces se dan cuenta ustedes que no es tan fácil el manejo y la administración y deben conocerse todo esto para hacer un manejo adecuado. Pero contra todo esto es muy eficaz y muy rápido. Y han visto varias de las situaciones que mencioné, que las mencioné también cuando describimos la clasificación de las distintas urgencia y emergencia hipertensiva. No tengan ningún problema en interrumpirme cuando lo quieran hacer, ¿sí? ¿Está? Vamos entonces a los beta bloqueantes que ya los hemos presentado y vamos a hablar del esmolol. El esmolol es un beta bloqueante 1 selectivo que tiene una característica muy importante y es un comienzo rápido de la acción y una terminación rápida. Entonces, en general, deseamos usar esmolol cuando en los pacientes se desea producir un bloqueo beta de corta duración o en aquellos pacientes gravemente enfermos en los cuales los efectos indeseables del fármaco, como por ejemplo hipotensión, bradicardia, insuficiencia cardíaca, podrían determinar que necesite hacer una rápida supresión del medicamento. La administración de este fármaco va a ir por vía intravenosa. Tiene una vida media estimativa de 8 minutos. Estoy hablando del esmolol, ¿sí? Tiene una vida media de 8 minutos y un volumen de distribución de 2 litros por kilo. Cuando el esmolol llega al hígado, debido a su estructura de éster, lo toman las estearasas y lo convierten en el ácido carboxílico submetabolito. Su metabolito tiene una vida media mayor de 4 horas, y se acumula durante la infusión prolongada. Pero por suerte, como digamos, tenemos dos ventajas en ese sentido, es mucho menos potente, 1 en 500, con respecto al propio esmolol, y se elimina rápidamente luego por orina. Esto en cuanto entonces a la farmacocinética del esmolol. El esmolol es un fármaco que se utiliza en situaciones en las cuales el paciente que va a cirugía, y en esos pacientes lo usamos para evitar o combatir la taquicardia. También lo usamos para evitar la taquicardia supraventricular. Los pacientes en los cuales usamos esmolol son pacientes urgentes. Por lo tanto, entendemos que está justificado en ellos el bloqueo beta rápido. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos entonces con el paciente con una dosis inicial, que usando apropiadamente el término debemos llamar dosis de saturación o dosis de carga. Y a continuación hacemos un goteo.
Si a los 5 minutos no tengo una respuesta apropiada, nuevamente hago una dosis de carga y aumento el ritmo del goteo. Muchas veces se necesita hacer este procedimiento varias veces hasta conseguir el descenso de la tensión arterial o de la frecuencia cardíaca. El uso de esmolol también está indicado en situaciones tales como, por ejemplo, la hipertensión severa postoperatoria, y no solo en esta, sino también en toda situación en donde pueda haber un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial o del gasto cardíaco. No conviene la asociación de esmolol con ciertos compuestos. Por ejemplo, no debemos asociar esmolol con beta bloqueantes, ¿sí? Sobre todo, esto me refiero en pacientes que, ustedes saben, la asociación de los dos puede causar una bradicardia, un bloqueo de un paro. Otra situación es que no se debe usar esmolol en los pacientes que están severamente bradicárdicos, ¿sí? Y por otro lado, lo último es que no debemos usar esmolol en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca descompensada, porque el efecto que ustedes saben produce sobre el corazón la vasodilatación y el fenómeno que se va a generar va a producir un agravamiento de la enfermedad miocárdica. ¿Se entendió? Esto entonces es lo que tenemos que saber, y como resumen diríamos que el esmolol entonces tiene una gran utilidad, especialmente en esto que llamamos la emergencia hipertensiva, por las características estas y donde queremos una acción rápida. El otro fármaco es el labetalol. El labetalol es un fármaco muy particular y para describírselo tengo que charlar con ustedes algo que es necesario y que sepan porque está ocurriendo, y en cada fármaco que uno administra puede tener que pensar en esto. El labetalol es un fármaco muy particular. Desde el punto de vista químico, tiene 4 diastereómeros. Esto significa que presenta, no es esto igual a lo que nosotros llamamos isómeros, ¿sí? Por ejemplo, lo que llamamos enantiómeros. Estas sustancias no se reflejan en espejo como hacen los enantiómeros y tienen propiedades diferentes entre ellos. Y la mezcla que se vende en el comercio tiene igual cantidad de los 4 diastereómeros. Y por eso podemos resumir que este fármaco tiene, a través de esta estructura, distintas propiedades muy importantes. En primer lugar, un bloqueo beta 1, fundamental también, beta 2, ¿sí? Un bloqueo alfa 1. Una acción agonista parcial sobre los receptores beta 2. Y por último, un raro efecto debido a uno de sus isómeros también, que es un bloqueo en la recaptación de noradrenalina como hace la cocaína. ¿Está? Entonces, lo interesante es que gracias a uno de sus isómeros, la propiedad para bloquear el receptor beta es 10 veces superior que la que tiene sobre el receptor alfa. ¿Se entiende? El labetalol, entonces, se puede administrar en forma crónica, por vía oral, o en forma intravenosa. Generalmente, cuando uno lo empieza a administrar al labetalol, se produce el comienzo del efecto entre los 2 y los 5 minutos, entre los 5 y los 15 alcanza el pico, y la duración es de 2 a 4 horas. Este fármaco, ustedes dirán cómo hace el efecto sobre el tema de la presión arterial. Lo que hace es, fundamentalmente, si ustedes tienen que actúa bloqueando alfa, se produce vasodilatación. Y entonces dicen, pero se va a producir una taquicardia refleja. ¿Pero qué va a pasar? El efecto que tiene a nivel cardíaco nos va a bloquear la taquicardia refleja.
Y por último, esa acción que tiene como agonista parcial de los receptores beta 2 nos va a ayudar a la vasodilatación. Entonces, este es el mecanismo por el cual este complejo fármaco, donde las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, y ya hablamos por qué no podemos hablar solo de farmacocinética, ni de farmacodinámica solos. Tenemos modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos, que explica las complejas propiedades del labetalol. Ese es el mecanismo de acción. Una característica importante del labetalol, entonces, es que el gasto cardíaco, cuando usamos labetalol, se mantiene. La frecuencia cardíaca o está normal o desciende un poco. La resistencia periférica se produce un descenso. Pero ¿qué pasa? Ese descenso no se acompaña de disminución del flujo periférico sanguíneo total y la circulación coronaria, cerebral y renal se mantiene. En cuanto a la hepatotoxicidad, sería el único efecto temible que puede tener este fármaco. Y podríamos resumir sus propiedades diciendo que, bueno, dado que es un fármaco que cuando lo administramos tiene una acción rápida y intensa, que muchas veces se acompaña de hipotensión ortostática, sería importante señalar que es deseable que quede para el tratamiento de la emergencia hipertensiva. ¿Está? Una característica importante es que es poco liposoluble y entonces pasa poco la placenta y entonces puede ser utilizado en mujeres embarazadas para controlar el problema de la hipertensión, ¿sí? Fíjate que muchas veces nos están faltando los medicamentos, como por ejemplo la alfametildopa. En España, por ejemplo, lo utilizan mucho, el fármaco que estamos hablando, el labetalol, y cuando no hay, o sea que es un fármaco posible de utilizar. Van a ver que el otro que podemos usar en el embarazo, que es el que voy a hablar en un ratito, que es la hidralazina, es bastante temible, en relación a este que hablamos recién. Entonces, quedaría lo ideal dejarlo para la emergencia hipertensiva. Y así hemos hablado entonces del esbolol y hemos hablado del labetalol. Voy a dejar la fentolamina para después, ¿saben por qué? Porque la fentolamina tiene usos muy particulares y les quiero hablar un poco de esos usos. Pero primero les quiero hablar de este otro fármaco entonces que se llama hidralazina. La hidralazina es un ejemplo de cómo los polimorfismos genéticos pueden influir muchas veces sobre los fármacos. En el pasado la hidralazina ya fue utilizada en el tratamiento de la hipertensión. Pero el problema que desarrollaba, que es fundamental y desarrolla si no lo controlamos, que es justamente taquicardia refleja y taquifilaxia, hacía que realmente se anulara su efecto. Por eso, a medida que hemos ido conociendo las posibilidades en relación con cómo los reflejos cardiovasculares antagonizan la acción de hipotensores que actúan ahora exclusivamente como vasodilatadores alveolares, la asociación con diuréticos y simpaticolíticos ha mejorado un poco todo este problema, pero en realidad, debido a la existencia de nuevos fármacos útiles y mucho menos tóxicos, ha disminuido, no se ha suprimido, pero ha disminuido mucho su uso. El mecanismo de acción de la hidralazina no se conoce bien. Se cree que una de las posibilidades sería la activación de canales de potasio, calcio-dependiente, con una hiperpolarización del músculo. El resumen sería una reducción del calcio. Esto no sé si ustedes lo han escuchado, lo vimos antes en diuréticos también como una hipótesis donde se produce la activación justamente de estos canales de potasio con salida de potasio debido a, depende esto del calcio. Otra teoría dice que se inhibe la liberación de calcio del sistema retículo por una inhibición de inositol trifosfato. Digo teorías, porque no tenemos en claro cuál es la verdad. Otro dice que se induce el factor inducible por hipoxia y este factor inducible por hipoxia puede actuar a nivel vascular en los distintos procesos que cumple. Y por último, algo que quizás es trascendente porque tiene que ver con su efecto inmune, es que produce una demetilación del DNA. Este fármaco, la hidralazina, no relaja las venas, actúa exclusivamente sobre las arterias.
eso su uso va acompañado generalmente de un potente estímulo simpático. Este potente estímulo simpático se produciría por vía refleja por medio de varios receptores. Y si vos vasodilatás y tenés una respuesta simpática, tenés aumento de frecuencia cardíaca, aumento de contractilidad, se libera renina y se retiene sodio y agua. Y eso acaba con el efecto hipotensor. Por lo tanto, te das cuenta que si no se asocia con simpaticolítico y con diuréticos, es muy difícil su uso y se evita, lo usamos, pero el mismo fármaco no se antagoniza la acción. En cuanto a los efectos hemodinámicos de la hidralazina, podemos decir que la hidralazina produce los siguientes. Produce reducción de la resistencia a nivel cerebral, coronario y renal, y la hipotensión ortostática no es un problema cuando usamos hidralazina. ¿Por qué? Porque no actúa sobre las venas. En cuanto a hablar de la administración de la hidralazina cuando se administra tiene una vida media de 1 hora, es cortita, y su biodisponibilidad es muy variable. Y es variable porque la población puede dividirse en acetiladores lentos y rápidos del fármaco. En Estados Unidos la mitad son lentos y la mitad son rápidos. Por ejemplo, la biodisponibilidad de la hidralazina en un acetilador lento es de un 16%, ¿sí? Perdón, en un acetilador rápido. Y en un acetilador lento es del 35%. Esto está queriendo decir, como vos ves, que se elimina muy rápidamente y podría ser un problema en los acetiladores rápidos en los cuales habría que hacer un ajuste de la dosis. Como generalmente el clearance de la hidralazina sobrepasa el flujo hepático, se sabe que debe haber sitios, y esto es importante, de metabolismo fuera del hígado. Efectivamente, la hidralazina tiende a formar hidrazonas, uniéndose a alfa-cetoácidos circulantes. Uno de sus metabolitos, que recibe el nombre de hidralazina de ácido pirúvico hidrazona, es un metabolito activo, pero por suerte, porque tiene dos cosas. Por un lado, su acción es más prolongada, pero la actividad que tiene es menos activa que la propia hidralazina. Así que la hidralazina es un fármaco que depende para su eliminación de lo que nosotros llamamos el flujo hepático. Los fármacos nosotros los clasificamos en de alto clearance y bajo clearance hepático. Los de alto clearance dependen fundamentalmente del flujo hepático y más de un 80% de los mismos puede eliminarse en un solo pasaje por el hígado. El factor limitante es el flujo. En el caso de los de baja extracción, menos del 20% en cada pasaje, y dependen exclusivamente entonces de las enzimas hepáticas. Por eso podemos enunciar el siguiente concepto. La biodisponibilidad de la hidralazina puede estar afectada, evidentemente, y lo hemos visto, por el fenotipo acetilador. No así la eliminación sistémica total, porque al realizarla el hígado y ser tan alta la captación y eliminación que realiza de la misma, se vuelve dependiente, como dije antes, del flujo hepático y no del fenotipo acetilador, no de las enzimas. ¿Está? Porque el problema de la acetilación de los fármacos tiene que ver muchas veces con una reducción de la enzima acetiladora. Pero acá en este fármaco no es eso lo importante, sí es en la biodisponibilidad, pero no en la eliminación sistémica que depende del flujo. Una vez que se administra la hidralazina, como dije antes, tiene una vida media de 1 hora. En 30 a 120 minutos se producen tanto el pico de concentración plasmática como los efectos hemodinámicos máximos. Y finalmente tenemos que la duración de la acción podrá ser de aproximadamente unas 12 horas, aunque no se sabe por qué. Dejamos la parte de la farmacocinética y la farmacodinámica
Y vamos a hablar ahora de los efectos indeseables del fármaco. El más común, y que ustedes se darán cuenta, es esto que hemos dicho antes de la hipotensión. Entonces, ¿qué tengo? Y bueno, tengo mareos, tengo hipotensión, cefaleas, náuseas y vómitos, tengo palpitaciones, taquicardia, dolor anginoso y rubor. Todas estas son alteraciones relacionadas con la hipotensión. Pero un problema temible es lo que pasa, que puede producir este fármaco isquemia miocárdica por aumento del consumo de oxígeno. Ustedes se acuerdan que yo les mencioné a ustedes una cuestión fundamental, y era que el uso de la hidralazina va asociado a una respuesta refleja mediada por vasoreceptor. Esto aumenta el consumo de oxígeno, isquemia, y puede producir infarto. Sumado que, a diferencia de la nitroglicerina, este fármaco no produce acción selectiva de vasodilatación en la epicárdica. Entonces, esto genera robo coronario y puede producir infarto. Esto nos dice a nosotros lo siguiente: si tengo un paciente que yo estoy pensando en una administración parenteral y estoy frente a un paciente que es un hipertenso con enfermedad coronaria, un hipertenso con múltiples riesgos, múltiples factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? O un anciano, mejor no debo utilizar dicha vía. ¿Está? Eso lo recalco y lo subrayo. No debe utilizar esta vía, porque el riesgo para el paciente es la muerte. También recuerden que la hidralazina produce una, insuficiencia cardíaca de gasto alto por la taquifilaxis y la retención de sodio y agua. Esto se puede solucionar, como dije, con diuréticos o con simpaticolíticos, pero eventualmente también quedan los otros efectos. Por ejemplo, la cefalea no la puedo resolver con esto. Por último, tenemos un efecto independiente de todo esto que hemos visto de la presión arterial y de lo cardiovascular, que son enfermedades inmunes producidas por la hidralazina, de la cual voy a referirme a una más en especial, pero que en general las que produce son anemia hemolítica, enfermedad del suero, vasculitis y glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y la que me voy a referir en forma rápida es el lupus fármaco inducido. El lupus fármaco inducido se relaciona con dosis, sexo, fenotipo acetilador, y también se relaciona con la raza. Por ejemplo, en un estudio donde se hizo administración de hidralazina prolongada por 3 años, los pacientes que recibieron 200 miligramos tuvieron lupus en el 10% de los casos. Los que recibieron 100 tuvieron lupus en el 5%, pero los que hicieron 50 miligramos no se vio ningún lupus. Así que, como ven, está vinculado con la dosis. Es mucho más frecuente en las mujeres, 4 veces a 1. Es predominante en la raza blanca. Y la conversión a FAM positivo, ¿me entienden? La conversión que tiene que ver con esto de la manifestación ya bioquímica del paciente con lupus, pero todavía no tiene la clínica, la seroconversión, ocurre muy rápido en el paciente que es acetilador lento, por lo cual se piensa que el causante podría ser la propia hidralazina o un metabolito no acetilado. ¿Qué hacemos si se presenta la conversión que estamos diciendo? Y si esto es bioquímico, no tenemos por qué suspender el fármaco. Cuando aparecen manifestaciones de lupus, fiebre, artralgia, artritis, pleuritis o pericarditis con derrame, ahí sí suspenderemos el fármaco y en algunos casos será necesario la administración de corticosteroides. Las indicaciones entonces para la hidralazina que nos quedan fundamentalmente son la hipertensión grave, como ya se dijo, en la mujer embarazada, en la eclampsia, y en aquellos casos en los cuales tengo pacientes con insuficiencia cardíaca que por alguna razón no responden o no puedo usar, por ejemplo, Iekawara, allí se puede usar hidralazina, muchas veces asociada a nitratos. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos entonces ahora a la fentolamina.
Vamos allá. Disculpen, no les puedo dar un recreo, pero seguimos, tenemos esta repetición. El que está cansado puede volver el viernes. Fentolamina. La fentolamina entonces es un bloqueador alfa, pero no es lo mismo que la fenoxibenzamina. La fentolamina es un bloqueador alfa simplemente competitivo, mientras que la fenoxibenzamina es irreversible, no competitivo. Cuando se usa fenoxibenzamina y fentolamina, es muy común que pase lo siguiente. Primero, vamos a tener que se va a bloquear alfa, como dijimos. Esa vasodilatación va a generar taquicardia refleja, ¿sí? Y además, como no es un bloqueador alfa 1 selectivo, sino general, se va a bloquear también el alfa presináptico y se va a liberar noradrenalina, lo cual va a aumentar la taquicardia a nivel cardíaco. Entonces, hipotensión ortostática, taquicardia y arritmias hacen que este fármaco no sea algo de uso en hipertensión esencial y ha sido francamente reemplazado por los alfa 1 selectivos, como por ejemplo el prazosin. ¿Cuáles son los usos entonces que le podemos dar a la fentolamina? Veamos algunos, son interesantes. Por ejemplo, el tumor que llamamos feocromocitoma, para controlar la hipertensión que se produce en el feocromocitoma. Hay que tener cuidado si se administra entonces por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque puede producir una hipotensión profunda y hay que vigilar de cerca al paciente, ¿sí? Una cosa importante también de la fentolamina es que puede ser utilizado para el cuadro de, digamos, pseudoobstrucción intestinal que se produce en estos pacientes, que muchas veces se debe ¿a qué? A que el exceso de catecolamina actuando sobre los alfa-beta a nivel de intestino genera un efecto inhibitorio. Y esto da una pseudoobstrucción. Y allí se puede usar la fentolamina. Otro uso de la fentolamina es la administración por vía local de fentolamina en situaciones en las cuales después que se produce la extravasación inadvertida de un estimulante alfa. Entonces ahí yo puedo usar en forma local a la fentolamina. Otro uso de la fentolamina que podemos dividirlo en dos partes. Uno es el paciente que, digamos, está utilizando un grupo de fármacos que se llaman IMAOs. En estos casos, ustedes saben que los pacientes que consumen IMAOs no pueden consumir alimentos ricos en tiramina, porque la tiramina, que contiene, por ejemplo, chocolate, hígado de pollo, haba, quesos, vino añejo, etc., actúa, ¿no es cierto?, a nivel del terminal, lo que no es metabolizada por la inhibición de la MAO, llega al terminal y desplaza las catecolaminas, actúa como un adrenérgico indirecto, y esto a nivel de las arterias vertebrales genera vasoconstricción, hemorragia cerebral y muerte. Entonces, esto sabemos nosotros que se produce por estimulación excesiva de los receptores alfa. Y nos parece entonces justo la utilización de este fármaco. Pero no se ha demostrado, no hay una gran evidencia, no es suficiente la evidencia que tenemos, hay una baja evidencia disponible. ¿Por qué? Porque no se ha realizado, ¿no es cierto?, aún una comparación acerca de la eficacia y la seguridad de la fentolamina con otros fármacos antihipertensores. También lo podemos usar en el caso del rebote por clonidina. Esa es otra situación más. Otro uso de la fentolamina es el siguiente. La fentolamina es una sustancia que se usa en la disfunción sexual masculina. Se hace inyección intracavernosa directa y esto se asocia junto con papaverina. La administración de esa forma produce hipotensión ortostática y priapismo y su eficacia aún no ha sido totalmente demostrada. Si se produce priapismo, es decir, erección fármaco inducida, en ese caso el uso de fenilefrina, un agonista alfa 1, puede resolver el problema. Pero lo que no puede resolver es que las inyecciones en cuerpo cavernoso en forma repetida terminan produciendo fibrosis a nivel peniano y eso no lo puede resolver. Por eso, en algunos pacientes con disfunción sexual
se administra la fentolamina en la boca o en el vestíbulo de la boca y de esa manera también podría ser útil. Otro uso que tiene también este fármaco es la reversión de la anestesia de partes blandas. La reversión de anestesia de partes blandas, ustedes saben que se combinan anestésicos locales como lidocaína con vasoconstrictores con el fin de lograr que se produzca entonces un mayor tiempo de la duración de la anestesia, y un segundo fin sería que la que ya está en nuestro organismo se destruya, dándole tiempo entonces a que no se acumule con la que entra y reducir la toxicidad. Pero claro, una vez que se termina y se acaba la necesidad de la anestesia, la administración justamente de fentolamina podría revertir la vasoconstricción producida por los agonistas alfa. ¿Estamos? ¿Para qué sirve? El último uso que tenemos es un uso out of label. ¿Qué significa out of label? ¿No? Bueno, es un uso que no está autorizado, ¿sí? Fuera de etiqueta significa, Es un uso que no está dentro. Cuando yo leo indicaciones no está, ¿sí? Bueno, se usa para la hiperreflexia que se produce en los pacientes con sección medular. ¿Cuáles son los efectos indeseables de la fentolamina? Ya terminamos con la fentolamina. La fentolamina produce entonces hipotensión ortostática, taquicardia alarmante, arritmias y episodios isquémicos cardíacos, inclusive hasta el infarto. Otro efecto posible es la disfunción sexual transitoria, debido a que, por el bloqueo alfa, impide entonces la apropiada contracción a nivel del conducto deferente y de los conductos eyaculatorios. Entonces se produce disfunción transitoria. Y por último, la fentolamina es capaz de producir un aumento de la motilidad gastrointestinal, producida justamente por que se puede antagonizar, y ustedes pensarán en el mecanismo, con atropina, y también produce liberación de histamina, lo cual también aumenta la secreción gástrica. ¿En qué paciente tendré que tener mucho ojo? O úlcera, o los que tienen úlcera. Finalizo entonces con la nitroglicerina. Cuando dijo el efecto de hiperreflexia. Hiperreflexia, tendríamos en pacientes con sección medular. Pero acordate una cosa, ese es un uso out of label. Quiere decir que el libro lo puede mencionar, pero no está autorizado. ¿Me explico? Bueno, quiero que quede claro, no es lo mismo que aplicarlo para los otros que dije antes. Cuando nosotros hablamos entonces de los fármacos que tienen que ver con la nitroglicerina, y estos son los últimos minutos, y espero que lo aprovechen porque también mucho de esto, si hoy lo escuchan, les va a ser más fácil cuando trabajen después en la clase de antianginosos. ¿Está? Entonces yo quiero dejarle algunas nociones de nitroglicerina. La angina de pecho es consecuencia de fundamentalmente un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Como ustedes ven, tiene que ver esto, la demanda, hoy lo dijimos, con el estado contráctil, con el sinotropismo, con el cronotropismo y con la tensión de la pared, que como les expliqué antes, a su vez está vinculada con la presión del ventrículo izquierdo y el volumen ventricular. Además, todo lo que tiene que ver con el aporte tiene que ver con la diferencia B de oxígeno, con la distribución miocárdica regional y con el flujo sanguíneo coronario, que a su vez está vinculado con la resistencia vascular coronaria y con la presión aórtica. La angina, entonces, de pecho sería el resultante de un desbalance entre esa oferta y demanda, y presenta distintas formas. Vamos a tratar de recordar las más comunes. Tenemos, por ejemplo, la angina de esfuerzo, donde se produce un ateroma, ¿sí?, que ocluye entonces las coronarias, y de esa manera, mientras el individuo está en reposo, todo bien, pero en el momento que aumenta
la demanda, la oferta no cubre y entonces aparece el dolor que llamamos angina de pecho. Esta se calma con el reposo o con la nitroglicerina. Ese es un tipo de angina. La angina inestable, donde, como ustedes saben, se produce ruptura del ateroma, se produce trombosis y aquí hay una reducción aguda del flujo y aquí no nos basta la nitroglicerina, ¿sí? Aquí tenemos que utilizar muchas veces sustancias que tienen que ver aspirina, clopidogrel, antiintegrinas y los dispositivos intravasculares, los stents, ¿sí? Inclusive los con liberación de sustancias químicas. No voy a entrar en eso, pero lo menciono. Después tenemos una forma de angina que tiene el nombre de angina silente. La angina silente es una situación en la cual solamente en los radionúclidos y en los estudios vemos las alteraciones que corresponden a una angina, pero el paciente está sintomático. Inclusive muchas veces tratamos de hablar en la palabra carga de isquemia para tratar de ver realmente cuál es la isquemia que tiene ese paciente, porque esos pacientes no tienen síntomas muchas veces, pero tienen la isquemia igual. Otra angina es la angina vasoespástica. La angina vasoespástica tiene que ver con un espasmo que se produce porque los receptores alfa de las coronarias son sumamente sensibles a la acción de las catecolaminas. A diferencia de la angina de esfuerzo, se produce en reposo, se produce mucho en mujeres, y por ejemplo, una contraindicación para este tipo de angina serían los beta bloqueantes, porque al bloquear los receptores beta y dejar libre los alfa, se produciría el espasmo y la muerte del paciente. Y por último, hablamos de lo que decimos como síndrome coronario intermedio, que va a incluir también todo esto que dije antes de medidas donde voy a tener que utilizar, porque va a ser la angina inestable y también vamos a incluir en eso, por lo menos, lo que llamamos infarto sin desnivel ST. Esta forma, ¿cómo alivia la nitroglicerina la angina? La angina la alivia fundamentalmente a través de modificar tres parámetros. Si hablamos de la angina de esfuerzo, lo principal es que a las dosis que se utiliza habitualmente produce un descenso de la precarga, sin afectar. Necesitará 10 veces más la concentración que utilizo para afectar la poscarga. Entonces, ¿qué pasa? Según Laplace, la tensión y estrés de la pared depende de la presión por el radio. Cuando nosotros, entonces, reducimos la precarga, reducimos de esa manera el volumen y la presión y el radio del ventrículo y reducimos el estrés de la pared. Este es el mecanismo fundamental que tenemos que recordar en angina de pecho de esfuerzo. ¿Está? Recién yo les mostré el gráfico. Además, la nitroglicerina produce redistribución a nivel de la sangre porque dilata las epicárdicas y el flujo se dirige desde el epicardio al subendocardio, favorecido por la disminución de la presión intracavitaria. Y finalmente, el mecanismo que nosotros ya con ustedes vimos, que tiene que ver con la acción vasodilatadora, no lo voy a repetir, ya lo vimos hoy, que tiene que ver con la acción vasodilatadora y que sería útil, por ejemplo, en angina vasoespástica. Así como un resumen rápido de lo más importante que quería decirles de la angina. Ahora vamos a los nitratos. Nosotros tenemos que los nitratos son lo que nosotros llamamos derivados del ácido nítrico y los nitritos del ácido nitroso. Estos compuestos, dependiendo de su peso molecular, tienen algunas consideraciones fundamentales que debemos recordar. En primer lugar, si tomemos la nitroglicerina o trinitrato de glicerilio. La nitroglicerina es un compuesto moderadamente aceitoso y volátil. Nunca podemos dejar la nitroglicerina, por ejemplo, expuesta al calor o sin tapa. ¿De acuerdo? Sin embargo, el dinitrato isosorbide es una sustancia que es sólida y no tenemos el inconveniente que tenemos con la nitroglicerina. Tanto nitratos como nitritos pertenecen al grupo que llamamos nitrovasodilatadores. Son fármacos, sustancias químicas que van a actuar a través de la producción
dióxido nítrico, un gas. La nitroglicerina, ¿se entendió esto? La nitroglicerina, entonces, vamos a ver ahora las indicaciones que tiene este fármaco. Ya lo otro lo hemos ido charlando. Las indicaciones de la nitroglicerina son, les pido que la anoten, les va a servir, porque una de ellas es la que estamos hablando. En primer lugar, angina estable. En angina estable la vamos a indicar para el ataque agudo de angina, la vamos a indicar en la prevención de las crisis anginosas a corto y a largo plazo. La vamos a indicar en angina inestable. La vamos a indicar en insuficiencia cardíaca. La vamos a indicar, lógicamente, a través de la mejoría que se va a producir a través del efecto sobre la venodilatación que dijimos. La vamos a indicar también en infarto de miocardio por la disminución del consumo de oxígeno, pero vigilando mucho la presión de perfusión a nivel de la aorta, porque si no podemos agravar la enfermedad. Otro uso que le vamos a dar es, y ahí está el nuestro, la hipertensión. En hipertensión, esa hipertensión que aparece y acompaña y se produce durante la cirugía cardíaca o coronaria, o cuando se realizan maniobras hemodinámicas, o aquella que acompaña al infarto, o aquella que se acompaña de dolor, hipertensión que se acompaña de dolor precordial. También vamos a usar en la hipertensión pulmonar, que surge en aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda, para el control de la misma. Y finalmente, para suprimir las crisis de angina grave, recurrente en reposo y o persistente en pacientes con infarto de miocardio o angina inestable. Estas son las indicaciones, entonces, de la nitroglicerina. Ahora vamos a ver las precauciones en el uso de la nitroglicerina. Las precauciones son en los pacientes ancianos, anémicos, hipotiroideos, en aquellos pacientes que tienen aumento de la presión intracraniana, porque les quiero contar algo. La nitroglicerina produce vasodilatación, inclusive con enrojecimiento facial, y dilatación a nivel de los vasos meningios, con concentraciones muy inferiores a lo que necesita para producir vasodilatación. Entonces esto muchas veces genera, como les dije recién, el hecho de lo que les estoy diciendo, puede aumentar la presión intracraniana, y es una precaución en los pacientes con presión intracraniana aumentada. Otra situación, seguimos con las precauciones del fármaco, tenemos en pacientes con estenosis mitral o estenosis aórtica, o en pacientes que tienen entonces infarto del ventrículo derecho y baja presión de llenado. También en pacientes que presentan entonces pericarditis e infarto del ventrículo derecho. Otra situación, finalmente, para cerrar las precauciones, es la angina que acompaña a la miocardiopatía obstructiva hipertrófica, porque en estos casos la vasodilatación que genera la empeora. ¿Cuáles son los efectos indeseables de la nitroglicerina? La nitroglicerina produce un cuadro que lo podemos recordar y no va a ser difícil para nosotros si pensamos en esta situación de cuando hay obreros que trabajan en las fábricas de explosivos. Cuando ellos llegan entonces el lunes a trabajar, dicen que tienen una terrible dolor de cabeza, presentan cefalea intensa pulsátil, sudoración fría, mareos e hipotensión ortostática. Esa hipotensión ortostática que ustedes se la explican, estamos hablando de venodilatación, esa hipotensión ortostática puede ser agravada y tenemos que pensar que puede ser muy seria cuando el paciente está con otras sustancias. Por ejemplo, cuando está con otros hipotensores, cuando está recibiendo fenotiacinas, por ejemplo, cuando consume alcohol. Todas estas circunstancias pueden determinar que esa hipotensión sea mucho más severa en ancianos, por ejemplo, y ahí debemos tener una precaución muy grande. Se va a la casa
y se le va pasando el cuadro. Y cuando vuelve el lunes, otra vez de nuevo el mismo cuadro. Esto es lo que se llama el cuadro, la enfermedad de los lunes. Otro cuadro grave que produce la nitroglicerina por vía sublingual es la activación de un reflejo, el de Bessel-Harris, que puede producir entonces bradicardia y paro cardíaco. Muchas veces los pacientes presentan náuseas y vómitos y también erupciones. Estas erupciones pueden transformarse en una dermatitis exfoliativa si, con la condición que se utilicen muchas veces estos preparados tópicos de última generación. Saben lo que es una dermatitis exfoliativa, es un cuadro muy grave que muchas veces requiere internación. Lo mínimo que va a producir opciones cutáneas, pero los últimos preparados que se están haciendo de nitroglicerina están produciendo dermatitis exfoliativa. El uso crónico de la nitroglicerina se acompaña de lo que se llama el síndrome de dependencia a nitratos. Cuando los individuos que trabajan en fábricas de explosivos dejan bruscamente el trabajo, se produce espasmo digital y coronario. Es decir, resumiendo, puede haber hipertensión arterial, puede haber angina y puede haber vasoespasmo arterial. Y esto puede terminar con un infarto franco. Nunca debe suspenderse de golpe la nitroglicerina en pacientes que han empleado en forma crónica. Otro efecto que pueden tenerse también los pacientes que, digamos, este es un efecto también crónico, pero no por supresión. Este es un efecto que se produce cuando se utiliza en forma prolongada y tiene que ver en ciertos individuos que tienen un déficit de una enzima que se llama metahemoglobina reductasa dependiente de DNA o también diasforasa A, de NADH, o también llamada diasforasa A. En estos pacientes puede producir el uso prolongado, recalco, prolongado, anemia hemolítica y metahemoglobinemia, porque esa enzima protege al glóbulo rojo de la oxidación. Y finalmente, un efecto indeseable de la nitroglicerina es el hecho de que el uso de ciertas preparaciones, por ejemplo, la vía oral, los parches de nitroglicerina y aún la administración que podemos utilizar para una hipertensión, que es la administración intravenosa, pueden producir tolerancia. Esta tolerancia que se discute distintos mecanismos, para nosotros lo más importante es aprender cómo tratar de evitarla. En ese sentido, si el paciente tiene angina, ¿no es cierto?, conviene que a la noche le hagamos un intervalo de 8 a 12 horas entre una aplicación y la otra. Ahora, si el paciente tiene disnea paroxística nocturna, ahí con angina, ahí habrá que hacer la suspensión durante el día. Interacciones de la nitroglicerina. Esto es farmacología. Farmacología son indicaciones, contraindicaciones, interacciones. Yo no he hablado mucho de eso, ustedes ven. Lo otro es terapéutica. Acá vamos a ver farmacología. Entonces, lo que tenemos ahora dentro de las interacciones, algunas, es importante conocerlas del vamos. La nitroglicerina, cuando se administra por vía intravenosa, no se puede usar jamás en frascos de plástico o de polivinilo, porque el uso de esta manera hace que se absorba en la pared y perdemos la acción. Solamente puede utilizarse en frascos de vidrio. ¿Está? La nitroglicerina, acuérdense que podía producir hipotensión y que muchos, el alcohol, fenotiacinas, los hipotensores, diuréticos, podían agravar el efecto. Otra cuestión importante es que la nitroglicerina puede antagonizar la acción de la heparina. Y esto lo hace porque produce una alteración en la conformación de la antitrombina 3 y acelera justamente la metabolización del factor activador del plasminógeno, la biotransformación. Un problema grave y que tenemos que tener muy en cuenta los médicos es lo que pasa con los inhibidores de nucleótido fosfodiesterasa 5. Este tipo de fármacos, como el sildenafilo,
y el tardanafilo, son fármacos cuyo mecanismo de acción es inhibir justamente la guanina ciclasa, aumentando de esa manera el GMP cíclico. Si se asocia ese aumento del GMP cíclico, produce relajación del músculo de los cuerpos cavernosos y permite la erección, ¿sí? Si nosotros asociamos, y esto es fundamental, un nitrato con un inhibidor del nucleótido fosfodiesterasa 5, la presión sistólica puede caer 25 milímetros de mercurio y terminar el paciente con una ACV. Esto ocurre porque al GMP cíclico que se produce, ¿sí?, por el efecto de la guanina ciclasa del inhibidor de nucleótido fosfodiesterasa, ¿se acuerdan que el óxido nítrico también aumentaba el GMP cíclico? Se suman las dos acciones y se produce este efecto. Por eso, ustedes tienen que decirle a un paciente que en realidad estaría contraindicado el uso de estas dos sustancias. Pero supongamos que el paciente desea usarlo, hay que suspender sí o sí los nitratos. Entonces, si estoy hablando del sildenafilo, la suspensión la haré por lo menos 24 horas antes de usarlo. Y si es el tardanafilo, será 48 horas antes. ¿Estamos? Los preparados de nitroglicerina muchas veces contienen propilenglicol y etilenglicol. El uso de, alcohol etílico y propilenglicol. El propilenglicol y el alcohol etílico pueden intoxicar al paciente con alcohol. Finalizo mencionándolos a ustedes las contraindicaciones formales de la nitroglicerina y con esto cerramos la clase de hoy. En primer lugar, la contraindicación es la hipotensión arterial sistémica, la hipovolemia y el shock, la hipersensibilidad, el embarazo en el primer trimestre y por último, el infarto de miocardio con baja presión deseada. Bien, muchas gracias, esto es todo.